verdaderamente importante del presupuesto es que sea creíble, es que el presupuesto nos lo lean fuera y dentro, como la expresión de un compromiso de realmente alcanzar ese 5,3% de déficit público al que nos hemos comprometido en un entorno económico durísimo, es decir, en recesión, con caída del Producto Interior Bruto. Creo que todos entendemos que la austeridad se tiene que predicar de lo que todos hacemos y que, en definitiva, pues hay que acomodarse con lo que existe. Eso decía anoche en Intereconomía el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, cuando están a punto de presentarse públicamente los presupuestos generales de España. Bueno, ya están acabados. De hecho, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, se lo presentó ayer a los empresarios electos del Club de la Competitividad de España. Hablaremos de eso en Capital y de los grandes temas de la mañana, hoy con doña Pino Bettencourt. ¿Qué tal, doña Pino? Muy bien. Doña Pino Bettencourt, que es asesora de alta dirección, y hoy le presentamos con su nueva responsabilidad como fundadora de Hill of Tara Foundation. Eso es. Que ya nos explicará qué es. Os la contaré, pero es una fundación que va a promover un estilo de vida más respetuoso con la naturaleza y más parecido al que tienen los Na'vis en la película de Avatar. Ah, sí, inspirada en la película. Está inspirada en la película, sí. Muy bien, a ver si lo aplicamos en nuestra vida diaria. Eso es. Para eso voy a pasar años haciéndolo, pero me lo voy a pasar muy bien. Don Mariano Guindal, analista y periodista económico. ¿Qué tal, don Mariano? Muy bien, ya nos hemos apuntado a la Fundación de Pino. Vamos a hacer una Saca la chequera, a ver si es cierto. Saca la chequera y me lo creo. Hay que pagar. Pues claro, hombre. Todo una fundación no es una caridad, es un negocio donde todo se reinvierte de nuevo. Sin ánimo de lucro no significa que no sea eficiente, ¿eh? Entonces me han tenido engañado. Don Hermenegildo Altozano, abogado y socio de Verdanber. Buenos días, don Hermenegildo. Buenos días, don Luis Vicente. A ver qué nos encontramos en los presupuestos, porque para ir calentando el ambiente, la Intervención General del Estado ha publicado ya lo que ha visto en las cuentas de las empresas públicas en el año 2010. Bueno, hay para empezar y para no acabar. Pero es que hay anomalías y irregularidades en todo lo que se puedan imaginar, desde el Museo del Prado al Instituto Cervantes. ¿En España? ¡Qué raro! En España. ¿Cómo puede ser eso? No es que raro en España. Sería en empresa pública, qué raro. Ah, eso también, en empresa pública. El asunto es cuando no hay un control por parte de accionistas y cuando no hay un control más estricto por parte de acreedores, pues las cosas se relajan. Es decir, esto es lo que dice el refrán castellano de tirar con pólvora del rey. Nunca mejor dicho. Es decir, ¿cuál es el problema que tienen las empresas públicas? Que como no hay conciencia de que puedan entrar en concurso, ni de que pueda haber una responsabilidad que se exija en sede de junta de accionistas o que se inicie una acción social de responsabilidad, bueno, pues parece que estos son canonjías o que son gabelas. Y como además no hay controles hasta que pasan unos años. Bueno, no hay responsabilidad. Exacto. Con lo cual se traslada esto. Es decir, esto es un problema. Es las famosas herencias de que hablan los políticos son estas, ¿no? Y además hay otra cosa añadida, que es que la empresa pública en España, en la gran mayoría de los casos, es un mero instrumento para distraer el cumplimiento de obligaciones de déficit por parte de la... Fíjese, la agencia tributaria había un límite de subida salarial, se lo han saltado. Han subido los salarios más de lo que lo tenían permitido. En las mutuas de trabajo, fíjense que está calentísimo el escándalo de los ERE. Bueno, pues han estado pagando salarios, primas a trabajadores que no estaban en plantilla. Hay un problema de impunidad, Mariano, porque aquí toda la gente que se ha gastado dinero que no era suyo y que no tenía, se ha ido de rositas a casa a otro puesto en otro sitio, encima con sueldo vitalicio. Eso no puede ser. Diciendo lo que dice Hermenegildo, vamos a ver, vamos a poner las cosas en sus sitios. Estos informes a veces son discrepancias contables. No, eso el Tribunal de Cuentas. Cuando se adjudica una oferta menos ventajosa, es una discrepancia contable. Cuando se eluden los criterios de publicidad y libre concurso, ¿es una discrepancia contable? Pero luego tienes que mirar y entrar en los temas. Y en los temas te das cuenta que las empresas públicas van muy encorsetadas. Entonces hay veces que te dan una partida para comprar un televisor y te lo tienes que gastar en comprar medicamentos. Y eso o en comprar 4 trenes todo sin un vías. Tema. Te quiero decir que lo de la empresa pública, el problema
Eso es que funciona mal, eso es existencia. Claro, es que sí, es el concepto. Sí, es el concepto. Total, y es que así que no es culpa de nadie porque es culpa del concepto. No, es culpa del que la crea. Es culpa de todos. Y también es culpa de los accionistas. Retomo lo que dijo Hermenegildo, los accionistas somos todos los españoles que como no nos implicamos ni nos enteramos en las cosas que nos conciernen, no nos metemos. El problema es decir, lo que es una contradicción en los términos es empresa pública. Es decir, una empresa por naturaleza tiene que ser el ejercicio de la iniciativa privada. La iniciativa pública en la creación de empresas crea distorsiones en el mercado, crea problemas de enchufismo y de colocación de parientes en puestos de responsabilidad. Pero eso es porque no están alineados con los intereses de todos, sino con los de sus propios familiares. Pino, perdona, no. O sea, vamos a ver. Hay cosas que son imposibles. Y además la naturaleza humana ya lo descubrió von Mises en un libro que se llama La acción humana hace mucho tiempo. Es decir, la gente funciona igual en todos los países, en todos los sistemas políticos, en todos los sitios. Entonces, se ha descubierto desde hace mucho tiempo que quien mejor cumple o cubre los intereses generales es la suma de iniciativa privada. Y es las relaciones laborales, porque ahí hay un pacto libre entre trabajadores. ¿Te refieres a Morgan Stanley, JP Morgan y compañía y todos los grandes bancos que han montado la que se ha montado? Y me refiero a JP Morgan y a Morgan Stanley también. Si los bancos fueran públicos, o semipúblicos como las cajas de ahorro, te das cuenta que a pesar del desaguisado que se ha producido, la solución no es la banca pública. De hecho, mira las cajas. Se han ido a privatizar. ¿Por qué? Tú puedes Porque tener la solución fallos, nunca pasa por conceptos, pasa por aplicaciones. Y las aplicaciones dependen de la persona que coge la responsabilidad del concepto. Bueno, pero es que hacer una discusión teórica sobre el concepto de empresa pública y privada quizá el problema está en cómo se gestiona lo público, que son los políticos. A lo mejor una gestión privada de lo público funcionaría mejor y estarían ustedes de acuerdo. Claro, por eso se ha ido a los hospitales que tienes el derecho universal, pero la gestión... ¿Ven cómo hay puntos de encuentro? Cárceles. En el fondo estamos todos de acuerdo. Sí, en el fondo siempre estamos todos de acuerdo. Solo hay que pensar un poco en cómo están las cosas y por qué. Claro. Oye, de todas maneras, lo que decía el ministro ayer en El Gato, la austeridad, hay un informe de Funkes, de Ángela Borza, que lo que sabemos de los presupuestos es que hay un recorte de 33.000 millones, o sea, bajate el 8,5 al 5,3, 33.000 millones. Sí. Pero a eso le tienes que sumar los estabilizadores automáticos. Sí. Va a haber menos ingresos por impuestos, como dices, y va a haber más gastos, porque está subiendo el desempleo. Con el recorte del que estamos hablando, lo calculaba en 50.000 millones. 50.000 millones es un tercio del presupuesto. Por tanto, vamos a ver lo que les ha dicho a los empresarios de élite, es que las deducciones de las empresas van a desaparecer. O se limitan. Con lo cual se elimina. Porque con lo cual es una subida de impuestos que justamente es la receta contraria de Osborne en el Reino Unido. Es decir, en el Reino Unido han seguido el manual que dice: reduzco los impuestos para generar más riqueza, para ampliar la base imponible y para terminar recaudando más, que es el efecto, la curva de Laffer, que ya se estudió hace mucho tiempo y se aplicó con las famosas Reaganomics, ¿no? Y la receta en España parece que es que las empresas, aparte de que son mucha gente las concibe como asociaciones de malhechores, ¿no? Porque decir empresa prácticamente es como lo tienes los ricos y tal. Hay una versión a la riqueza y a la empresa en España muy católica. Sí. Date cuenta que en España la educación ha estado en manos o de maestros socialistones o de católicos también socialistones, en el sentido de la versión a la riqueza. Y el elefante, ¿no? La aguja y el camello, ¿no? Que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en las puertas del cielo. Pues hay quien se toma eso en un sentido literal, entonces se ha propalado una versión a la riqueza. Entonces, ¿qué pasa con las empresas en España? Que hay también un criterio muy extendido por falta de cultura económica, que es que las empresas tienen una capacidad ilimitada de pago de impuestos. Entonces dice, puesto que usted está ganando dinero,
vamos a hacer que pague más impuestos. Pero a ver, me dejáis hablar a mí que me toca. Por supuesto. Perdón. Vaya par. No, yo quiero decir una cosa importante en esto, que coincide con lo que está diciendo Hermenegildo, y es que parece que en España no nos gusta nada asumir el riesgo y esperamos que sean unos pocos empresarios a los que luego tratamos mal, que lo asuman ellos y les echamos toda la culpa de lo bueno y de lo malo, que es injusto. Esta cumbre de superempresarios no nos va a sacar de pobres a los demás. Esta gente tiene una capacidad de acción y harán lo mejor que puedan. Pero para salir de aquí todos tenemos que ser más empresarios y menos pedigüeños. Sí, eso, el discurso oficial es tenemos que crear empleo. Bueno, falta el discurso de hay que crear empresas. Exacto. Hay que buscarse la vida. Me llama la atención, yo creo que en los 100 días, que hoy lo presentamos en FEDEA, análisis de 100 días. Entonces, creo que les ha puesto las bases de la recuperación y creo que lo ha hecho bien el gobierno Rajoy. Hay una cosa que ha hecho mal, muy mal. ¿Cuál? Que no tiene discurso. O sea, son gestores de la crisis. Pero no la explican. Pero no la explican. Entonces, Cristóbal Montoro, cuando tú estabas explicando la rigomanía, eso es lo que siempre ha dicho Cristóbal Montoro, que hay que bajar impuestos. Y todo lo que está haciendo lo contrario, está subiendo impuestos. ¿Por qué? Porque Rajoy es el presidente con más poder en la historia de la democracia y el que tiene menos capacidad de tomar decisiones. Pues mire, parece que alguien le ha soplado. Claro. Le ha soplado a alguien el informe de FEDEA al señor Rajoy, que está en Corea del Sur. Mire lo que ha dicho esta noche el señor Rajoy. Esto lo hemos estudiado, esperamos contar con la comprensión de la gente. Yo intentaré explicar todo lo que se hace, pero España hoy no se puede quedar parada ni anclada 30 años detrás. Es decir, hay que mirar al futuro, hay que hacer reformas, los demás los hacen y nos estamos jugando el futuro de España, no de los próximos 2 años, sino el futuro de España en muchos años. Este discurso lo dice después de las elecciones andaluzas. Se han supeditado... No, esto lo ha hecho antes también, ¿no? Esto es el discurso de siempre, ¿no? Sí, pero han ocultado los presupuestos en vez de haberlos explicado. Mucho mejor, porque además el problema del... No, pero te digo una cosa, Mariano, que no, es que el problema del elector que tiene el electorado o que tienen los políticos es pensar... Esto es lo que le dijo Churchill a Neville Chamberlain. Entre la guerra y el deshonor, escogiste el deshonor y ahora tienes la guerra y el deshonor. Bueno. Entonces, entre la victoria en las elecciones, y victoria es 55 diputados del Parlamento entre gobernar en Andalucía y la deshonra, escogiste la deshonra y además ahora ni gobiernas en Andalucía y además tienes la deshonra de haber vendido un mensaje que no es el tuyo, que es una mala copia del original y que la gente dice, oiga, ¿pero qué me viene usted contando? Sí, el discurso y le hemos dado una mayoría absoluta, no para que haga política socialista, sino para que haga una política de gobierno de austeridad, de recorte y ponernos en la senda del crecimiento. Pero es que ese es uno de los grandes errores de casi toda la gente que quiere ser líder y no lo consigue, en el sentido de que dice que va a hacer una cosa y hace todo lo contrario. Es lo que los americanos llaman walk the talk. O sea, tú quieres tener credibilidad entre el mercado, entre tu país, entre tus empleados, tienes que ser ejemplo de lo que estás predicando. Tú dices que no vas a bajar impuestos, pues haz lo que estás diciendo, no hagas lo contrario. Sí, pero y tú lo que nos estás diciendo es que hay un desacuerdo ahí. Acuérdate cuando Bush dijo aquello, lean mis labios. ¿Estás poniendo a Bush como ejemplo de liderazgo? Por favor, Mariano. No, lo que estoy poniéndolo lo sí, ha pero hecho... no fue ejemplar en su ejercicio. Pero vamos a ver, es un presidente que es un punto de referencia en el ¿Por las guerras que montó o por el dinero que ganó? Entonces, Cristóbal utilizó las mismas palabras. Soy Cristóbal Montoro Romero y no voy a subir impuestos. Y bueno... No sube impuestos, pero quito deducciones. Dice. No, pero es que ha subido impuestos. Porque los tipos del impuesto, es decir, las personas físicas. El IVA va a subir. No, pero si es que el IVA va a subir si es que no hay otra alternativa. No hay alternativa. El error es decir lo contrario. Por eso, tú tienes que explicarlo. Yo creo que el problema no es hacer los recortes, subir impuestos, sino tienes que explicarlo. Tienes que salir a la televisión, como hizo Felipe González en el 82. Estaba repasando el libro El declive de los dioses.
a ver cómo afrontó la crisis del 82, que yo creo que tiene cosas similares, cierto paralelismo. Salía en 3 ocasiones a explicar, pero no entrevistas, sino tú sales en televisión españoles y mandas un mensaje. Adolfo Suárez lo hacía Adolfo Suárez lo hacía. Entonces tú coges y lo explicas. Oiga, mire usted, hoy los rumores que están en el Financial Times es que España puede ser intervenida. De nuevo, bueno, la situación es grave. Por lo menos eso es lo que nos llega a los privilegiados que tenemos la posibilidad de informarnos. Pero al resto de los ciudadanos nadie les dice nada. O sea, es como si se tomasen decisiones por capricho. Fíjate bueno, es como no informar significara que no existe. Sí. Es decir, equivale a que, sí. Bueno, es la táctica del avestruz, es decir, como no sé que existe, entonces no existe. Todo aquello que no existe, no existe, ¿no? Oiga, no, mire usted, el hecho de que usted ignore la existencia de muchas cosas no significa que éstas no existan, ¿no? Y en el caso de la economía pasa lo mismo, es decir, no es un problema de generar, es que voy a generar desconfianza y voy a generar pesimismo, no, es que es mucho peor la incertidumbre, porque... Sí, porque genera rumorología. Y te diré una cosa, para mí en cualquier empresa que he analizado en mi vida, el exceso de rumorología es un indicador clave de que falta comunicación clara. Y yo creo que aquí el problema no es tanto que ellos quieran o no comunicar bien, como que no saben hacerlo, históricamente no han sabido hacerlo. Y si están saliendo rumores por ahí de intervención y de no sé qué, lo primero que tiene que hacer la cabeza de la organización correspondiente es ponerse delante de un micrófono para aclarar exactamente lo que hay y lo que no hay. Fíjense, tenemos un ejemplo magnífico negativos. De lo diferente que se trabaja en esta línea en Estados Unidos o en Europa. Ejemplo, el debate que en Estados Unidos hay sobre si la FED va a seguir apoyando con estímulo la recuperación de la economía. Había debate. Bueno, sale el señor Ben Bernanke, el presidente de la FED, y dice esto. En la medida en que este proceso se ha ido completando, hemos visto mejoras significativas en la tasa de desempleo. Es probable que requiera una expansión más rápida de la producción y de la demanda de los consumidores y de las empresas, un proceso que puede ser apoyado por la continuación de las políticas acomodativas. Es decir, va a seguir apoyando, por si a alguien le quedaba alguna duda. Sí, pero la diferencia entre Estados Unidos y España, porque hay gente que dice, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Porque no tenemos una máquina de hacer billetes. Es que, gracias a Dios, por otra parte. Sí, menos mal, menos mal. Aunque quisiéramos hacer una política de estímulos, ¿quién nos presta el dinero? O sea, para hacer inversiones tenemos que tener recursos. Pero, y no porque la base de gasto no tiene nada que ver tampoco. A ver, que nosotros partimos del estado del bienestar y los americanos parten de otro modelo diferente. Sí, pero ellos tienen un déficit, comercial y un déficit público brutal. Sí. Pero fíjate que el estado del bienestar, ¿eh? Sí, sí. Pero tienen guerras. Sí, exacto, eso tiene unos gastos militares. Tiene un estado del malestar. La sexta flota y la quinta flota. Estado del malestar, entonces. No es tema baladí. Pero fíjate que el hecho es decir, si la política monetaria en manos del Banco Central Europeo, que ahora, claro, la gente dice, es que a mí me gustaría poder devaluar. Y bueno, pues es que justamente lo bueno que tiene el asunto es que hay una disciplina monetaria y una disciplina fiscal que antes no existía. Y eso es lo que permite consolidar unidades de mercado y eso es lo que permite crear un bloque económico. Aunque sea despacito y sufriendo, ¿no? Aunque sea suavemente. Pero es que Luis Vicente, el riesgo, es decir, es mucho peor, infinitamente peor que esta situación, sería tener una situación de hiperinflación. Es decir, es que a la gente se le ha olvidado. Eso es un riesgo. Es que a la gente se le ha olvidado los préstamos hipotecarios a un 18%. Sí. Claro. Sí. No, y además que esto te arruina. La gente prefiere que te suban los precios a que te bajen el salario. Sueldos, sí. Con lo cual, es peor. Bueno, es peor. Nos vamos a seguir trabajando. Por cierto, felicidades a don Mariano Rajoy, que cumple 57 años hoy, es su cumpleaños. Sí, sí. Muchas felicidades y mucho éxito para el año que empieza. Yo, de verdad, deseo que el gobierno tenga mucho necesitamos éxito. Todos. Sí, ojalá. Porque lo tendremos todos. Sí. Hoy la tertulia capital, doña Pino Betancourt, don Mariano Guindal y don Hermenegildo Altozano. Pues nada, que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias. Y todos ustedes también. Buenos días.